Señoras, señores, muy buenas tardes y me resulta enormemente satisfactorio poder dirigirme a ustedes desde la Escuela Marqués de Avilés, que todavía existe, su esencia existe y creemos que podremos resucitarla. Con la conferencia de hoy inauguramos un ciclo de conferencias, todas tratando los temas que ya conocemos y que nos gustan. Y si todo va bien, esperamos poder recuperar la escuela con asignaturas sueltas para primero de año. Ese es nuestro deseo y sé que también me consta de algunos alumnos que quieren seguir vinculados a la escuela o hacer alguna, llamémosle asignatura, aunque no es lo más acertado como palabra, de los ciclos que tenemos. O sea que el interés existe. Ahora solo nos falta que tengamos la suerte de que no haya otro COVID y nos pongan lo mismo, otra vez la mascarilla. Entonces, con esto ya, poniéndome las gafas, porque si no, no veo nada. La escuela tiene el honor de presentar a don Jonathan Iglesias, don Ricardo Mateos y don Datiu Salvia, que disertarán acerca de las infantas de Portugal, hijas del rey don Miguel I, y su descendencia en la Europa de los 2 últimos siglos. Importante porque la Casa de Portugal parece como si fuera marginal, y no lo es, pero este punto nos faltaba. O sea que con enorme interés los vamos a oír a los especialistas. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias por la asistencia. Ante todo, agradecer primero a la asociación por permitir estar aquí. Y bueno, yo estoy aquí solamente como moderador. Aquí los personajes son Datiu y Ricardo. Bueno, los protagonistas y los personajes también, sí. Bueno, Datiu Salvia Ocaña es el autor de este libro que venimos aquí hoy a presentar sobre las hijas del rey don Miguel. Y Ricardo es hizo el prólogo, también es un gran experto en realeza, así que van a disertar estupendamente sobre estas chicas, sobre estas infantas portuguesas, hijas de este antiguo régimen decimonónico, ¿no? Y que siempre arrastraron esto que hemos hablado tú y yo muchas veces, estos 2 pilares importantes que son la cristiandad y sobre todo la legitimidad, ¿no? Porque se movieron siempre en este entorno tan legitimista. Pero antes de presentarlas a ellas, es importante hablar de este libro, porque este libro tiene una trayectoria. En un primer momento, Datiu ya hace tiempo me comentó sobre este libro y lo quiso autopublicar por Amazon, que es por aquí lo he visto. Es el libro de formato de tapa blanca. Y yo le ayudo un poco a maquetarlo, a mirarlo, y luego tuvo la enorme suerte de que una editorial portuguesa lo contactó y se pudo hacer pues ¿no? Que está un poco más completo, mucho más completo, y la verdad que plantea muy bien a estas chicas, nuestras infantas, las saca un poco a la palestra y las saca un poco a la luz, porque siempre han sido muchas de ellas mujeres de armas tomar, como siempre en este siglo XIX, entre comillas, con mucha misoginia. Se ha apartado siempre mucho estas figuras, ¿no? Y ahora ¿no? Hay que ir sacándolas. Pero antes de presentarlas a ellas, sería importante hablar del conflicto, ¿no? Entre miguelistas y petristas. Y para eso pues ya paso al autor y que nos empiece a comentar. Muchas gracias, Jonathan. Bienvenidos todos. En primer lugar, quería empezar leyendo 2 frases del prólogo que escribió Ricardo. Un prólogo que es más bonito que el libro entero, he de decir. La descendencia de estas infantas
alcanza a ocupar hoy en día algún trono y conserva no solamente una clara noción de la importancia de la sangre, sino también la idea del servicio, el servicio implícito con el privilegio y de los valores de la cristiandad europea. Estas dos premisas son lo que protagonizó la vida de estas 6 mujeres y su hermano. En este caso siempre nos olvidamos del hermano, pero bueno, nos olvidamos de él un poco. Miguel II, de Braganza. Y como decía Jonathan, todo este tema se enmarca en un conflicto muy parecido al que vivió España en los años 30-40 del siglo XIX. Las guerras carlistas. Aquí hay algún experto en carlismo que conoce mucho más el tema que yo, pero se enfrentaba pues la corriente liberal de la familia real portuguesa, protagonizada por el rey Pedro IV, emperador Pedro I de Brasil, y su hermano Miguel. Se disputaron el trono en una guerra civil que duró 3 o 4 años. Miguel había ocupado el trono durante ese tiempo, usurpándolo a su sobrina María, la hija de Pedro, y salió perdiendo la guerra. Y se enfrentaron en esa guerra las dos concepciones que también en España se enfrentaron, liberales y absolutistas, y las dos concepciones del mundo, de la sociedad y del poder del soberano que se enfrentaron en el carlismo. Pues igual pasó en Portugal. Entre miguelistas serían los absolutistas y petristas, que serían los liberales. Ganaron como digo, los petristas, y en la siguiente imagen, para dar un poco de contexto también, quedaron en el trono de Portugal los descendientes de Pedro IV, repito, emperador Pedro I de Brasil, que fue sucedido por su hija María II, contemporánea de Isabel II. Esta fue sucedida por sus hijos Pedro V y Luis I. Pedro V murió sin descendencia, lo sucedió luego Luis I. A Luis I lo sucedió su hijo Carlos I, que estaba casado con una mujer muy relacionada con España, la reina Amelia, nacida Amelia de Francia o Amelia de Orleans. Y el último rey de Portugal fue su hijo Manuel II, que fue destronado en 1910, el día 5 de octubre, que en Portugal es fiesta nacional y se celebra pues hace un par de días. En 1910 Manuel II es destronado, pasará su exilio en Inglaterra. Ricardo ha escrito una preciosa biografía de Manuel II en el exilio. Creo que es lo único que hay sobre Manuel II en el exilio, ¿no? Y conoce muy bien su figura. Manuel II muere sin hijos y le sucede en la jefatura de la Casa Real de Portugal la rama de Miguel, que estaban exiliados desde el momento en que acabó esa guerra civil entre miguelistas y petristas. ¿Qué hace Miguel cuando es expulsado del país? Primero vive unos años en Roma, está protegido por el Papa, que todavía conserva sus estados. Estamos en los años 40, del siglo XIX. El Papa todavía es soberano de los estados pontificios y acoge a Miguel. Miguel tiene una actividad política bastante importante y molesta a las autoridades pontificias, porque las autoridades pontificias también quieren reconocer el gobierno de María II, la reina efectiva de Portugal. Con lo cual, Miguel, protegido también por el duque Fernando IV de Módena. El duque reinante de Módena era inmensamente rico y la familia Módena tendrá una gran influencia en ese momento, y cuando se exilian en Austria, por también mujeres muy importantes de esa familia que influirán en el ambiente en que esta familia va a vivir en la corte austriaca. Miguel, protegido por el Papa a regañadientes y por el rico duque de Módena, pasó unos años en Roma, pero ante el reconocimiento por parte del Papa del gobierno de María II, se marcha de los estados pontificios y pasa a residir en Inglaterra. Discretamente, no tiene, que yo sepa, contactos con la familia real británica, que habían apoyado desde un inicio a María II, con lo cual lleva una vida muy discreta en la Gran Bretaña. Y desde la Gran Bretaña, pasa pocos años, 2 o 3 años, se va a vivir a Austria, al imperio austrohúngaro más que a Austria, el imperio austrohúngaro. En el imperio austrohúngaro vivían diversos príncipes europeos pertenecientes a familias destronadas
o que habían resultado perdedoras en litigios por la corona. Entre ellos nuestros carlistas, residían en Austria, y los reyes franceses de la rama mayor de la Casa Borbón, Carlos X y su familia, también residían en Austria. Habían sido expulsados del trono en 1830 por su primo Luis Felipe de Orleans y residían en Austria. O sea que Francisco José, es la Austria de Francisco José, acoge a príncipes legitimistas que encuentran un refugio tranquilo en la corte de Viena, donde son muy bien recibidos. Miguel enseguida entra en los círculos de la corte. Primero ronda un poco a una princesa, Ludovica de Baviera en ese momento, que luego se casará con un primo suyo que se llama Maximiliano y serán los padres de la famosa Sisi. Ronda a algunas otras princesas, archiduquesas, siempre hay centenares de archiduquesas para casar. Y finalmente se casa con la hermana de un amigo suyo, había hecho mucha amistad con el príncipe Carlos Enrique de Lowenstein-Bertheim-Rosenberg, una familia importantísima, muy rica, con grandes propiedades en todo el imperio, descendiente de una rama morganática de la Casa de Baviera, un hombre extremadamente piadoso, veremos una imagen suya, extremadamente piadoso, que casó 2 veces, tuvo 8 hijos, y una vez casados y colocados sus hijos, y viudo, ingresó en la orden dominica y se hizo primero dominico y siendo dominico sacerdote le pudo casar a algunos de sus nietos y dar la comunión a muchos de sus nietos. Pues este Carlos Enrique de Lowenstein tenía una hermana, se llamaba Adelaida, y entró en relación con esta familia y Miguel casó con Adelaida. De este matrimonio de Miguel de Portugal con Adelaida de Lowenstein, pues nacieron las 6 infantas de las que estamos hablando y su hermano Miguel. Le fue muy bien a Miguel este matrimonio, porque los Lowenstein eran y son muy ricos, y Miguel no tenía ni un duro, una peseta, un escudo, no sé lo que se llevaba, no tenía fondos. Y al casarse con la princesa de Lowenstein, pues el príncipe obviamente les regaló una residencia en el sur del Gran Ducado de Baden, un antiguo monasterio cisterciense, Bronnbach, y también otra residencia secundaria, Kleinhausen, que está también en esa zona del sur de la actual Alemania. En esos 2 castillos, esas 2 residencias, también en las propiedades de los Lowenstein, en las cortes de Stuttgart, de Baviera. Recordemos que en Alemania en esa época había 36 estados, cada uno con su familia principesca o real, y múltiples príncipes mediatizados que tenían sus propiedades todavía en pleno funcionamiento. En las cortes del sur de Alemania, en Stuttgart, en Múnich, en la corte de Baviera, pues también los recibían con gran cariño. Aquí vemos varias imágenes. En el centro, pues, el matrimonio con los primeros 4 hijos. A la izquierda una pintura muy bonita. Falta solamente la última hija, María Antonia. Están todos los demás. Y a la derecha, pues también los hermanos, algunos de los hermanos. Miguel con tres de las hermanas. Y pasamos al momento, digamos, esencial de la charla, que serían los matrimonios de estas 6 chicas. Pasamos a otra. Bueno, como muy bien ha dicho Datiu, ahora vamos a empezar a ver a cada una de las chicas, de estas infantas y los matrimonios. Sí, estas chicas, como ha dicho Datiu, se mueven dentro de este ambiente legitimista, de estos imperios absolutistas, y Ricardo nos hablará un poco de cómo era ese ambiente en el que se educaron, ese ambiente en el que se movieron, alrededor de todas estas cortes, la alemana, la austriaca y todo el movimiento que hubo en estos matrimonios. Bueno, aquí tenemos que remitirnos a un mundo que está tocado de muerte. De hecho, está tocado de muerte desde los años 30. ¿Qué va sucediendo? Carlismo en España, el petrismo en Portugal,
la revolución en Francia de 1830, caen los tronos absolutistas, cae Carlos X en Francia, que es el último prácticamente, el último trono sagrado que hay en Europa. Ha caído Don Miguel, han caído los carlistas en España, de hecho nunca tuvieron gran relevancia ni nunca llegaron a reinar, y se irán sumando a lo largo del siglo otras familias católicas que van perdiendo sus tronos, en este caso las italianas. Con la unificación de Italia en momentos distintos, pero casi en una cosa muy consecutiva, casi como una especie de efecto dominó, van a caer los duques de Modena, unos grandes integristas religiosos, absolutamente pietistas, muy ultramontanos, muy reaccionarios también. El duque de Modena era muy reaccionario, y van a caer también los duques de Parma y el reino de las dos Sicilias. Es decir, que se va creando una especie de caldo de cultivo de este mundo que está muriendo del absolutismo, un mundo muy vinculado a un cristianismo, un catolicismo muy puro, muy pietista, muy de corte clásico, ¿no? Muy de la contrarreforma en realidad, ¿no? De la imitación de Cristo, de Tomás de Kempis, ¿no? Un poco es esta la idea. Entonces el Imperio Austrohúngaro va recogiendo estos príncipes que van quedando un poco sin patria, son todos apátridas, y se van generando estos focos donde todas estas familias se van encontrando y van a ir casando entre sí. Los carlistas españoles, los miguelistas portugueses, los Borbones de la primera rama de la Casa de Francia, el conde de Chambord, en este caso, su hermana, la princesa Luisa, todos van a ir casando entre sí, porque son los residuos de lo que queda del antiguo régimen. Ahí entran también los duques de Parma, los duques de Modena, entran los reyes de las dos Sicilias, también los grandes duques de Toscana, es verdad, entran en esto, y van casando entre ellos, las familias todas ya desheredadas y con pocos medios económicos en ese momento, con el amparo del Imperio Austrohúngaro, donde hay todavía una familia católica que tiene un gran poder como familia reinante, y una cierta concomitancia con la corte de Baviera, porque la Casa de Baviera tuvo lazos muy estrechos con la corte de Viena, porque Baviera de alguna forma, dentro de lo que había sido el Imperio Alemán, era el reducto importante del catolicismo. Es decir, estas mujeres se van a criar en ese entorno, en esa sopa, es un gran caldo de cultivo, donde los valores son legitimismo, pietismo, catolicismo, servicio, y como digo, un catolicismo que no es nada folclórico, se aleja mucho de la idea que tenemos española, andaluza, de las vírgenes aquí y allá, sino es una cosa bien de iglesia, bien de comunión, una cosa muy cerrada, muy ecuménica, muy cerrada en sí misma, ¿no? Pero a eso se une un fenómeno singular en el caso de estas mujeres, porque ellas, si bien es verdad que son herederas de eso y van a representar eso toda su vida de forma absoluta, con el ejemplo y con la conducta, ellas, por su madre, que es una princesa de Lobenstein, de la rama católica de los Lobenstein, sí que enlaza con un montón de familias principescas, mediatizadas, alemanas, que no eran de confesión católica, sino que eran de confesión luterana. La reina Adelaida, aquí vemos el rey Don Miguel, era muy mayor cuando casó con ella era jovencísima, era una mujer muy joven. Pero ella, por su madre, la madre de una princesa de Hohenlohe-Langenburg, y por ahí, la reina Adelaida enlaza con un montón de familias mediatizadas que van a ser muy importantes en la educación de estas mujeres, que van a tener, como digo, van a encarnar este catolicismo a ultranza, muy de corte clásico, pero con una mentalidad al mismo tiempo muy abierta, porque pillan esta cosa luterana de sus antepasados, de sus primos, los Hohenlohe-Langenburg, los Erbach-Schomberg, los príncipes de Hohenlohe-Gelfingen, todas estas ramas de familias muy importantes en el imperio. Y de hecho es curioso cómo todavía hay una foto del año, me parece, es el año 22, que es la boda de una princesa de Leiningen, Victoria Leiningen, una princesa luterana, que aparentemente no tiene nada que ver con este mundo católico recalcitrante, y ahí en esa fotografía están todos los príncipes mediatizados, luteranos, protestantes, y ahí está el duque de Braganza, está su mujer y algunas de estas princesas. Es decir, que dentro de este catolicismo rancio, casi podríamos decir, porque es muy rancio en un punto, muy ultramontano, los más reaccionarios son los Modena en este caso, ella sí que tiene una mente particularmente abierta, por esta fusión que tienen de norte y sur dentro de lo que era el imperio. Recogen lo católico, pero recogen también lo luterano, lo que es la Alemania central, de los grandes principados, de los reinos que quedaban todavía, y de las familias que habían sido destruidas en otro tiempo. Por eso, cuando uno las va siguiendo en su vida, uno va viendo que están
en estas pequeñas cortes locales, ni siquiera eran cortes grandes, reinantes, como el Stuttgart en Württemberg, sino que era, yo no sé, estaban en Amorbach, en el castillo de los Leiningen, o estaban en Schönberg, en el castillo de los príncipes de Erbach, o estaban en alguno de los castillos de Hohenlohe. Ellas viajan mucho y por tanto tienen por capilaridad recogen todo ese mundo y es importante que lo veamos. Se me olvidó comentar por qué sale esa señora monja en la parte de arriba. Pues porque es la reina de Laida. Cuando la reina de Laida, la madre de estas chicas, las casó todas, a invitación de su hermano, Carlos de Lobenstein, ingresó en un convento en Francia, en Solesmes, y luego con una parte de la comunidad se trasladaron a abrir un convento, una comunidad en la isla de White, en la Gran Bretaña, donde contactó con sus primos ingleses. ¿Y quién visitaba a la reina de Laida en la isla de White? Pues la princesa Beatriz, la hija menor de la reina Victoria, que era gobernadora, me parece que tenía el título de gobernadora de la isla de White, la hija de la reina Victoria, y le acompañaba a la princesa Beatriz su hija, Victoria Eugenia. Y ahí enlazamos de nuevo con el mundo católico, porque será la esposa de Alfonso XIII. Bueno, y ahora después de ver a los padres, de ver este mundo en el que se mueve, empezamos por la poderosa María de las Nieves, ¿no? la gran adalid del carlismo, futura duquesa de San Jaime. Aquí la vemos, y esta chica se casa con Alfonso Carlos, ¿no? Que es hijo del conde de Montijo. Entonces, aquí intenta localizarnos un poco para que nos enteremos bien este señor quién es, cuando se case, sobre todo ella cómo se convierte a la hora de la verdad en la fuerza del carlismo, ¿no? Ella escribe esas memorias, ¿no? del carlismo, aburridas, porque son muy aburridas, son a nivel estratégico, son las memorias estratégicas que hace ella de todo esto del carlismo. Y luego ella se convierte en una gran defensora, no sé, lo explicarás tú, ¿no? A la muerte de don Jaime, sobre qué tiene que pasar a la muerte de don Jaime sobre el futuro del carlismo. Sí, efectivamente, María de las Nieves se casa, a la derecha en la fotografía de su boda, con el infante don Alfonso Carlos, el hijo menor de Carlos VII, y hijo también de María Beatriz de Módena. Volvemos a los Módena que Ricardo comentaba. Allí el novio vestido con el uniforme de zuavos pontificios, el ejército del Papa. Este príncipe participó en la defensa de la Roma papal, en la defensa por Capía, antes de que las tropas de los Saboya entraran en Roma y depusieran al Papa como soberano de los estados pontificios. Como decía Jonathan, María de las Nieves para el carlismo es Doña Blanca, una de las Doñas Blancas, ¿no? La primera Doña Blanca, hay otra más tarde. Asume completamente, no le costó mucho por otra parte, toda la teoría carlista y la ideología carlista. Y la asume de tal manera que durante la Tercera Guerra Carlista, en la imagen del centro, doña María de las Nieves participa en la guerra. Participa en diversas batallas, en la toma de Cuenca, está en la campaña de Cataluña, y sus memorias, que son 2 tomos bastante importantes, de memorias sobre la campaña de Cataluña y de Aragón, etc. No es tanto, son unas memorias no tanto personales, aunque hay muchas cartas, que es muy interesante. Sirven para 2 temas muy concretos, para el tema de estrategia militar en la guerra carlista y como estudio antropológico, porque ella describía todos los lugares por los donde pasaba, donde dormía, en qué lugar dormía, cómo eran las masías, cómo eran los campesinos de la zona en la cual pasaban la noche, cómo era la población, de qué vivía la población en esa zona. O sea, para los antropólogos que quieren estudiar la Cataluña y Aragón y Valencia de esa época, de los años 70, del 19, es muy interesante. Y ya tomaban nota de todo de una manera muy detallada. Luego, al perder la Tercera Guerra Carlista, ellos pasan a residir a Austria, de esas propiedades que heredaron de su padre, recordemos una Módena, y se dedicaron a viajar por todo el mundo, eran grandes viajeros. Y los cuadernos de viaje de doña María de las Nieves son interesantísimos.
con esa manía de detallista y de anotar todo lo que veía, pues imaginaros si anotaba las cuestiones que veía en España durante la guerra, pues lo que no anotó cuando viajaba por África, por Asia, por América, en esa época. Y viajaron por todo el mundo, llegaron hasta Japón, a Persia, o sea, viajaron por todas partes y en el Archivo Nacional, que está todo digitalizado, están todos sus cuadernos de viaje y son muy, muy interesantes. Lo que decía Jonathan del tema carlista. Don Alfonso Carlos pasó a ser el rey carlista cuando murió su sobrino, don Jaime, y al no tener ellos descendencia, empezaron a plantearse qué pasaría con la herencia carlista. Estamos ya hablando del siglo XX, de los años 30, con Alfonso XIII exiliado, y don Alfonso Carlos, y ya lo había hecho don Jaime, tiene relación epistolar y se encuentra con Alfonso XIII en diversas ocasiones para tratar el tema de la sucesión carlista. Y doña María de las Nieves influye mucho en su marido para que la herencia carlista no pase a la rama de Alfonso XIII. La vida privada de Alfonso XIII y de algunos miembros de su familia no gustaba ni a Alfonso Carlos, ni a María de las Nieves, ni al entorno carlista, y ellos estaban mucho más cerca de los sobrinos de María de las Nieves, hijos de su hermana. Una de las 6 infantas de las que hablamos, María Antonia, fue la madre de don Javier de Borbón-Parma, que aparece a la izquierda, Alfonso Carlos y don Javier, que es a quien don Alfonso Carlos pues deja en sus manos la responsabilidad de continuar con el carlismo. Bueno, no es momento de comentar toda la evolución de este tema, pero es María de las Nieves la que más influye en don Alfonso Carlos para que la herencia carlista pase a los Parma y no a los Borbones de España, que también estaban exiliados. Yo, como un breve apunte, me di cuenta, yo imagino que como ellos no tienen hijos, ¿no? Pues ella tiene un gran aire maternal. Y con sus sobrinos, estos hijos del Duque de Madrid, yo me di cuenta de que ella los quiere mucho. A la princesa Elvira, la hija díscola del Duque de Madrid, porque esta princesa Elvira se escapa con un pintor y vive un poco la bon vivant por ahí. Ella le tiene mucho cariño, incluso ella le pasa una pensión. Es decir, es una señora que intenta un poco también una especie de matriarca, ¿no? Una especie de matriarca con todos estos hijos del Duque de Madrid, porque a la muerte de la duquesa Margarita, pues claro, ya ella se quedan un poco sin madre y intenta ella estar ahí, sustituirla exactamente. Y ahora pasamos a María Teresa, la gran dama de la corte de Viena, ¿no? Porque ella se casa con el archiduque Carlos Luis. Como en Viena no existe, bueno, no hay en ese momento en el que ella llega, no hay emperatriz, hay un momento que no hay emperatriz, ella se convierte en la primera dama, ¿no? En la gran dama de la corte de Viena. Incluso, como ahora nos explicará un poco Ricardo, ella es una de las que están ahí junto con su hermana, ¿no? Creo que también con María Antonia, un poco las que intentan ahí convencer al sempiterno Francisco José que consienta el matrimonio de su heredero, Francisco Fernando, este señor que murió en Sarajevo en 1914, con Sofía Chotek, un matrimonio completamente morganático, y también intenta este matrimonio entre el emperador Carlos, el beato Carlos, con la emperatriz Zita. Pero bueno, esto Ricardo, que sabe más que yo de esto, mucho más, pues ya hablará. Bueno, ¿qué pasa? Que estas princesas portuguesas, sin dinero, con buenas conexiones, pero sin dinero, sin patria y con muy poco futuro y muy poca dote, se va extendiendo por Alemania y por Centro Europa. Se habla de las buenas cualidades de ellas, una cosa importante, ¿no?, para casarse en aquel tiempo, porque a veces no era solamente la conexión dinástica, sino también la categoría del consorte. ¿Qué pasaba? Que el archiduque Carlos Luis estaba ya viudo por segunda vez, era hermano del emperador Francisco José, se había casado primero con una princesa de Sajonia que había muerto de tifus. Las primeras princesas de Sajonia en esa generación muy buena, hay varias de tifus, muy jovencitas, y todos son matrimonios que no llegan a ningún sitio. Él se casa en segundas nupcias, ya no con una corte reinante, como era Sajonia en ese momento, sino a casar con una princesa de las dos Sicilias, una princesa de una casa derrocada ya,
Pero una princesa, pues obviamente muy piadosa, que ha pasado todos estos avatares de los dos Sicilias, cuando pierden el trono y acaban también de nuevo en los estados pontificios y luchan a favor del Papa y el Papa pierde, en fin, ha pasado por estos avatares. Y entonces, Carlos Luis, casado con esta princesa de las dos Sicilias, ella muere muy joven, seguramente de parto, no recuerdo ahora, y deja de ahí, de ese matrimonio, 2 hijos. Y en ese momento, pues lo que él quiere es una mujer que pueda cuidar bien a estos hijos. Y van a buscar una princesa que tenga cualidades de verdad, que tenga valores, que sea una mujer con sensatez y con cabeza. Y ahí encuentran a María Teresa, que va a ser justamente lo que se está esperando de ella. Ella va a ser la gran dama de la corte de Viena, pero siempre una especie de segundo lugar. Una mujer que no quiere protagonismo, que no quiere luminarias, en un momento en el que, por la muerte del príncipe heredero Rodolfo, del archiduque Rodolfo, en Mayerling, muerte o suicidio, lo que quiera que fuere, la emperatriz Isabel, la famosa Sisi, que es una mujer muy particular, abandona prácticamente la corte y por tanto, digamos que el oficio de primera dama en la corte lo va a tomar María Teresa como mujer del hermano del emperador. ¿Sí? Entonces María Teresa, desde un lugar muy discreto, con mucha inteligencia, con mucho savoir-faire y con mucho conocimiento de la etiqueta y de cómo son las cosas, de cómo se procede, es la que va a llevar, digamos, el bastón de la corte de Viena sin quitarle mérito a la emperatriz, sin quitarle sitio a la emperatriz que está ausente, ¿sí? sin ponerse ya por delante, pero haciendo que las cosas funcionen bastante bien. Y además va a poner orden en la casa de su marido. Es decir, su marido tenía 2 hijos del primer matrimonio, uno es... no, tenía un hijo solo, era Otto. Otto, sí, perdón, tenía uno solo. Sí, Otto, exactamente. Entonces tenía este hijo, este hijastro, que es el archiduque Otto, que era un desastre. Era un rijoso, escandaloso, jugador, en fin, no sabían qué hacer con él. Y entonces intentaban apartarlo, estaba casado con una princesa de Sajonia. Y María Teresa va a intentar poner paz en ese matrimonio sin que llegue a tener mucho éxito la cosa. Y después, como decía Jonathan, es la que va a ayudar a que el siguiente heredero en el trono, que es el archiduque Francisco Fernando, pueda casarse con la condesa de Chotek, que esto va a ser el gran escándalo de la corte de Viena. ¿Por qué? Porque para María Teresa, una mujer educada en los valores, más allá del protocolo de la corte, de las exigencias de la etiqueta, de la necesidad legítima de igualdad de matrimonios, los valores son muy importantes. Y ella reconoce que entre Francisco Fernando y Sofía Chotek hay un amor de verdad. Y ella va a apoyar siempre ese amor, incluso va a interceder con el emperador Francisco José para que esa boda se pueda dar. De forma que él no quede desheredado de forma completa, sino que él siga siendo príncipe heredero y que ella, pasada a un segundo plano, le da el título de duquesa de Hohenberg y pueda estar en este segundo plano, pero sin quitarle los derechos sucesorios a su marido. Los hijos sí carecerán de derechos en la sucesión imperial. María Teresa, ella sí que tiene dos hijas, Anunciata y Elizabeth. Anunciata va a permanecer soltera toda la vida, tiene un intento de casarla con un primo hermano suyo, hijo de otra Braganza, el duque Siegfried en Baviera, incluso hay fotografías del compromiso de ellos, pero en algún momento eso queda cortado por algún motivo que no se explica. Parece que había algo en la conducta de él que era bastante impropio y entonces el matrimonio queda sin celebrarse. Por tanto, Anunciata va a quedar soltera, pero lo que va a hacer es retomar este cargo de abadesa del capítulo noble de canonesas de Praga, que es un cargo que tenían las archiduquesas de Austria que iban pasándose de unas a otras. O sea, que va a tener esta importancia dentro del imperio en esa institución. Y la otra hija de María Teresa, Elizabeth, se va a casar con el príncipe Alois de Liechtenstein. No era un príncipe en ese momento soberano, no era ni siquiera heredero en ese momento, pero a través de ese matrimonio de su hija con Liechtenstein, de ahí desciende el actual príncipe de Liechtenstein, Hans Adam, viene de las Braganza a través de ese matrimonio de Isabel con el príncipe Alois. María Teresa va a ser una mujer muy implicada en la guerra mundial, en labores asistenciales. Ella se va a vestir como enfermera de la Cruz Roja, va a ir a hospitales de campaña, va a atender heridos, una mujer muy entregada, como hemos dicho, desde este catolicismo muy ejemplar, va a dar el callo continuamente. Y ya cuando cae el imperio va a ser uno de los bastones también de esta familia que se viene completamente abajo. Ella se exilia a Suiza, a la villa Barthold, que es donde ella va a vivir mucho tiempo, y va a dar su apoyo ¿a quién? A la emperatriz Zita, que va a quedar pronto viuda del emperador Carlos. Es decir, que María Teresa es una figura puntera en la corte
austríaca en este gran vacío que deja la emperatriz Isabel. Un apunte, todas estas hermanas, varias de ellas mueren en Viena, pasan sus últimos años en Viena, algunas de ellas durante el nazismo, y todas ellas se niegan a recibir a ningún jerarca nazi. Ninguna de ellas consiente en que las visite ningún jerarca nazi. Aquí hay que hacer un apunte. Es muy importante dentro del mundo centroeuropeo, estas monarquías, príncipes caídos, príncipes mediatizados, como las familias católicas reinantes, o en otro tiempo reinantes, si de van regnantes, que decía el Gotha, ¿no? Las familias católicas nunca van a apoyar el nazismo. Esto es un fenómeno absolutamente clave. Y esto va a ser muy claro en el caso de la Casa Real de Baviera, muy cercanamente emparentada con toda esta gente y, sobre todo, que comparten los mismos valores. Es decir, la persecución de los nazis sobre los Baviera va a ser muy cruenta y sobre mucha gente más, muchas de estas familias también. Es decir, que justamente estas familias no tienen tacha ninguna de colaboracionismo durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues pasamos a la tercera, que es María José, y retomando Baviera, ella se casa con Carlos Teodoro, duque en Baviera. Esta chica, yo siempre, aunque está, como vemos aquí, está muy bien, tiene una gran descendencia, ¿no? Y está muy bien conectada, me he dado cuenta de que es la más desconocida por el público. Es la más desconocida, pese a que conectó pues, con los belga, como ahora vemos, ya la veremos, conectó con muchas casas reales, gracias a ella se conectan con esas casas reales, pero es la gran desconocida. Poca gente sabe quién es ella, qué hizo ella. Avergüenza también, pero yo creo que esta es más, porque Avergüenza es más formal, es más Avergüenza. Ella, esta chica es más... entonces veo que el gran público desconoce mucho de ella. Entonces, Datiu, ¿qué nos puedes contar de ella? Que se paseaba también mucho por Viena, ¿no? Aunque estaba en Baviera, su marido era oftalmólogo, ¿no? Oftalmólogo. ¿Qué nos puedes contar de la desconocida María José? Pues sí, como decía Jonathan, es una mujer, una de las más desconocidas de las hermanas, pese a que hizo un matrimonio brillantísimo. Su marido, Carlos Teodoro, en Baviera, era el jefe de la segunda rama de la Casa Real de Baviera. Su marido era hermano de Sisi, uno de los hermanos de Sisi, con lo cual la conexión con Viena era total y absoluta. El marido primero, como todos los príncipes bávaros y de cualquier estado del momento, hizo carrera militar, estudió en diversas academias militares, participó en la guerra austro-prusiana y en otros conflictos, pero la vida militar no le llenaba y estudió oftalmología. Y después de estudiar oftalmología abrió diversas clínicas en Baviera y en otros lugares de Europa. Y su interés por la oftalmología no solo era científico, sino que también hizo una gran labor social. La mayoría de sus clínicas eran gratuitas para los pobres. Y en este trabajo de abrir clínicas y de atender a las personas, no solo de sus enfermedades, sino de sus necesidades más básicas, le ayudó de una manera eficaz su mujer, María José, e hizo que sus hijas estudiaran todas enfermería. Todas las hijas de este matrimonio, que ahí vemos algunas de ellas, tuvieron estudios de enfermería. El marido de María José era un personaje digno de estudio. No he visto que haya ninguna biografía de él, pero un príncipe militar que en su adolescencia fue muy amigo de su primo Luis II, el rey loco de Baviera. Luego se alejó de él por las excentricidades del rey. Oftalmólogo, una persona que tenía mucha conciencia social, gran amante de la música, muy liberal, un poco anticlerical, casado con esta señora que responde a las características que antes decíamos. Pues se llevaron muy bien, la verdad es que formaron un matrimonio muy unido. La descendencia, la más conocida de sus hijas fue Isabel, la reina de Bélgica. Isabel en Baviera, no de Baviera, Isabel en Baviera se casó con el rey Alberto I de Bélgica y por ello he puesto a sus descendientes de esta Isabel
que es el rey de Bélgica actual, Felipe I, su primo hermano, el gran duque Enrique de Luxemburgo, y su primo, el príncipe Víctor Manuel de Saboya, todos descendientes de esta hija de María José y de Carlos Teodoro. Otros descendientes suyos, el duque actual de Baviera, por línea femenina, Francisco, y el conde de Torre-Hattenbach, Hans Weid. Y he puesto la foto de la boda de Astrid de Bélgica y Lorenzo de Austria Este, porque es una de las bodas más destacadas entre descendientes de las infantas. O sea, este matrimonio que se realizó en el 84 es un matrimonio entre dos descendientes de dos de estas seis infantas portuguesas. No sé si quieres decir algo de esta. Bueno, María José es un personaje muy querido en todas partes. Además, en las cartas aparece como la quieren en todos los sitios. Era muy amiga de la Infanta Paz y su marido, que era oculista, es uno de los que apoyó mucho a Luis Fernando de Baviera, el marido de la Infanta Paz, para que siguiera su carrera de médico. Le da mucho apoyo, porque además los dos estaban muy comprometidos en eso y se llevaban muy bien. Y María José va a ser una especie de ángel guardián que circula por esas familias, una mujer que tampoco quiso nunca ningún protagonismo, pero que iba siempre allanando los caminos dentro de estos valores muy clásicos. Incluso le pedía consejo a ella Guillermo II, que no le pedía consejo a nadie. Hay que decir, por ejemplo, que su hija Isabel, ¿no?, la que fue reina de los belgas, tuvo una gran correspondencia con Alfonso XIII. En época de la Gran Guerra, con la Oficina por Cautivos, ellos también se levantaron un poco como adalides de la libertad allí en Bélgica y hubo muchísima correspondencia con Alfonso XIII para el chance de intentar rescatar gente y todo esto, o sea, que hubo ahí muchísimo movimiento. Y ahora pasamos a Adelgunda. Yo una vez leí, Adelgunda es la más parecida a su abuela Carlota Joaquina, arrasa por todas partes. Entonces, ella es un poco así. Adelgunda se casa con el conde de Barbie, Enrique de Parma, eso. Y bueno, es un poco, pues, yo creo que heredan un poco este empaque de los Borbones, ¿no? De arrasar como su prima Isabel II, como su abuela Carlota Joaquina, ¿no? Pues ella arrasa. Y ella tiene una acción política muy importante en Portugal. Y de ello nos hablará Ricardo, porque esta señora, aunque como dice David también es desconocida, es de las más fuertes de las hermanas. Junto con Nieves es de las que tienen más empaque y de las que tienen más armas tomadas. Una mujer fuerte. Bueno, Adelgunda, ¿por qué Adelgunda? Porque en Alemania, esa Alemania de Wagner, de la reedición de mitos medievales, se ponen de moda estos nombres medievales en esa época. Adelgunda. Entonces, el rey de Baviera tenía estas hijas que eran Helmtrud, Wiltrud, Hildegarde, Irmingard, eran todos estos nombres extraños, todos muy antiguos, pues Adelgunda viene un poco de ahí, ¿no? Adelgunda se casa de nuevo dentro de esta misma sopa de príncipes. Se casa con un primo suyo, que es el príncipe Enrique de Parma, ya destronado de los Parma, el conde de Bardi. Ellos van a tener varios intentos de descendencia, tiene varios abortos, 9 abortos tuvo ella, ¿no? ¿Y qué pasa? Que una mujer inteligente y un hombre, seguramente no tan brillante como ella, pero gente que querían hacer algo en la vida, se encuentran que no tienen hijos. Con lo cual, ¿qué van a hacer? Dedicarse a los viajes, dedicarse a la causa, y a la causa en general, la causa legitimista, que podía ser ahora apoyar a los miguelistas, o apoyar a los carlistas, o apoyar al conde de Chambord, si era necesario, o a los Modena, o a quien aconteciese. Entonces ellos van a hacer muchos viajes por Centro Europa. Estas familias, que estaban, como digo, muy unidas, se iban encontrando en distintos lugares. Por supuesto, en Venecia. En Venecia tenía la duquesa de Berry, tenía el Palacio Cavalli. Don Carlos tenía el Palacio de Loredán. Se reunían en Brunse, que era el otro palacio en Austria de la duquesa de Berry. Se reunían en Gorizia, se reunían en Trieste. Entonces iban haciendo estos viajes, se iban a visitar, se visitaban mucho entre ellos. Viajaban todo el tiempo esta gente. Entonces Adelgunda y Barbie lo que van a hacer es dedicarse a viajar, a mantener los vínculos familiares, y ella en un momento dado lo que va a hacer es entregarse a la causa miguelista en Portugal, cuando hay ocasión, que es ya en fechas muy tardías. Cuando cae el trono de Portugal en el año 10 y el rey Manuel se va al exilio a Inglaterra, a Twickenham, Adelgunda es la que va a decir, bueno, pues aquí hay que echar la carne en el asador, ¿no?
y va a apoyar los derechos de su sobrino Duarte Nuño y de su hermano Don Miguel II. Don Miguel II fue una figura bastante irrelevante, tuvo muy poca importancia, casó 2 veces, pero fue un hombre bastante poco brillante, digamos, ¿no? Y va a ser Adelgunda un poco la que coja con fuerza el relevo y el bastón. Tanto es así que ella propicia con dinero, que recauda un levantamiento con armas, ella entra en Portugal clandestinamente, compra armas en un levantamiento contra la República Portuguesa en el año 11. Ella es una mujer muy guerrera. Y después, eso no llega a ningún sitio, eso va abocado al fracaso, y después en el año 22, cuando ya se ve que el rey Manuel no va a tener descendencia ninguna en Inglaterra de su matrimonio, porque había tenido sífilis, una cosa muy complicada, entonces Adelgunda es un poco la que va a ir a Londres a negociar en nombre de su sobrino Don Duarte cómo va a ser la herencia portuguesa. Es decir, muerto el rey Manuel, que la herencia portuguesa tiene que ir a la rama de los miguelistas o de los Braganza. En su momento ella va allí como representante de esta legitimidad, llegan unos ciertos pactos y luego un grupo más radical de los miguelistas portugueses se vuelven en contra de ella, ella se desdice de los pactos y esto va a ser después un poquito desastre cuando muera el rey Miguel. En cualquier caso, es una mujer relevante, es una mujer con mucha fuerza, con mucho carisma, y también una mujer que va a ser muy amiga de Richard Wagner, que muere en su palacio en Venecia, en el Palacio de los Barri. En el Palacio de los Barri en Venecia es donde muere Richard Wagner, recogido ya de todo su periplo un tanto desastroso de los últimos años de su vida. Es una mujer relevante, y es curioso de que no sabemos nada, porque no aparece apenas en las crónicas el marido. El conde de Barri aparece en alguna foto, perdido, pero muy poca relevancia tiene en la tercera guerra carlista el marido. Ahí es muy interesante la fotografía, se ve sentado don Carlos VII, a su izquierda Alfonso de Borbón de Sicilia, conde de Caserta, y los que están a su lado son en el centro el conde de Barri, Enrique, y su hermano Roberto, duque de Parma. Participaron todos en la guerra carlista contra su primo Alfonso XII. Él fue muy mal herido en la tercera guerra carlista, estaba prácticamente impedido, y eso le hizo tener muy mal carácter el resto de su vida. Y tuvieron una relación complicada, muy complicada. Por eso él no aparece prácticamente en las crónicas. Y ahora pasemos a Mariana, la única que llegó a ser soberana, porque ella se casó con el, en aquel momento, gran duque heredero de Luxemburgo, futuro Guillermo IV. Yo vi las crónicas un poco por encima, la prensa y tal, y sentó regular a nivel de prensa el hecho de que hace una señora católica casándose con un futuro soberano que es protestante, ¿no? Entonces eso más o menos se resolvió, y ella es la única de las hermanas, como digo, que llega a ser soberana, incluso tiene una regencia, ¿no? Tiene un momento, que durante un momento ella es regente, es decir, entonces sería interesante ver el papel que tiene ella como regente, y también un poco ver cómo ella, que es católica, encaja en esa corte luterana, ¿no? de Luxemburgo. Bien, más que corte luterana, la familia granducal era luterana. El gran duque Adolfo y su hijo Guillermo IV eran luteranos, eran de la casa, son todavía de la casa de Nassau, y les tocó en herencia, ellos eran duques de Nassau, fueron expulsados de Nassau por los prusianos, y les tocó en herencia años después el gran duque de Luxemburgo, cuya población es mayoritariamente católica. Con lo cual, Guillermo IV hizo bien en casarse con una católica para que la población luxemburguesa estuviera contenta con su familia granducal, que por lo menos una parte de ella sería católica. Acordaron que los hijos varones nacidos del matrimonio serían protestantes, luteranos, y las hijas serían católicas. Tuvieron, pues, cinco hijas. Tuvieron 5 hijas, con lo cual la familia granducal desde ese momento es católica. Guillermo IV tenía muy mala salud, ya desde joven, y llevaron una vida muy tranquila en los primeros años del matrimonio, en Luxemburgo, y subió al trono Guillermo a principios del siglo XX, pero enseguida las obligaciones como jefe de Estado, recibir a los políticos, a los embajadores, etc., le agotaban. Y enseguida se retiró a una residencia secundaria que tenían en Baviera, creo que era, y Mariana ejerció, no una regencia oficial, pero sí oficiosa. Guillermo IV murió enseguida,
y la hija mayor del matrimonio, María Adelaida, subió al trono siendo menor de edad, que es cuando Mariana ejerció la regencia durante un año y poco más. Ejerció la regencia durante un año y poco más, pero continuó teniendo muchísima influencia en el reinado de su hija, porque era una chica de 18 años. ¿Y en qué situación gobernó esta regente y luego su hija? En años anteriores y durante la Primera Guerra Mundial. Es ahí donde hubo un peligro para el trono de Luxemburgo, porque la familia granducal, con toda esta red de parentescos que tenían en Alemania y en Austria, eso les complicó la vida, porque tanto Mariana como su hija, como sus hijas, continuaron manteniendo buenas relaciones epistolares durante la guerra con sus primos alemanes y austríacos. Y eso molestó mucho a ciertos sectores de la política luxemburguesa. El Partido Socialista, por ejemplo, buscó un heredero nuevo para el trono de Luxemburgo, que era de una rama morganática de los Nassau, descendientes del príncipe de Nassau, que se había casado con una hija de Pushkin y había hecho un matrimonio morganático y cuya descendencia llegaba hasta hoy en día. Al final no lo consiguieron, pero el Gran Ducado fue invadido por los alemanes y tanto Mariana como María Adelaida pues se quedaron prisioneras de Estado en su residencia. Acabada la guerra, María Adelaida, habiendo recibido muchas críticas durante su reinado por haber mantenido esos vínculos de amistad y familiares con alemanes, fue casi obligada a abdicar. María Adelaida también tenía mala salud, con lo cual ingresó en un convento de carmelitas y falleció en Roma siendo monja, siendo religiosa. Cuidada en los últimos meses por su tía Adalgunda. Le sucedió a María Adelaida su hermana Carlota, que es la madre de Luxemburgo, ¿no? La personalidad más importante de la historia de Luxemburgo. Carlota I vivió y gobernó durante todo el periodo entre guerras y durante la Segunda Guerra Mundial y en la posguerra mundial, con lo cual pues, su reinado ha sido el más importante de la historia de Luxemburgo. Carlota casó con su primo hermano, Félix de Borbón-Parma, hijo de una de las infantas que aún no hemos comentado, hermano de la emperatriz Zita. Por eso su descendencia, la descendencia de Mariana, su descendencia múltiple, porque estas 5 hijas se casaron muy bien todas de manera igual y tuvieron mucha descendencia, digamos que sus descendientes más famosos son el Gran Duque de Luxemburgo y el futuro príncipe heredero de Baviera, Luis, que es el que tenéis a la derecha, que desciende también por línea femenina de Mariana. Y pasamos a la última, que es la que no hemos comentado todavía, que es María Antonia, casada con Roberto Parma, la madre de Zita, de la última emperatriz del Imperio Austrohúngaro. Esta señora fue una mujer que peleó mucho por la paz y fue muy odiada por todos los belicistas. Yo estuve mirando en prensa, incluso hasta insultaban, de una cosa bárbara, o sea, los belicistas se metieron mucho con ella. Ella estaba casada, como hemos dicho, con Roberto Parma y él había estado casado antes con María Pía de las Dos Sicilias, creo que era, ¿no? Y la relación con los hijastros, con algunos fue regular. La relación de ella con los hijastros fue regular, pero bueno, de ello ya vamos a hablar ahora Ricardo, que conoce mucho mejor que yo a María Antonia. Hemos visto antes a Adalgunda casada con Enrique de Borbón-Parma, conde de Bardi. Bien, María Antonia se va a casar con el hermano de Enrique, es decir, 2 hermanas casadas con 2 hermanos. El duque Roberto de Parma estaba viudo de una princesa de las Dos Sicilias también, igual que el archiduque Carlos Luis, eran de hecho 2 hermanas, ¿no? Y el duque Roberto de ese primer matrimonio tenía 12 hijos. 12 hijos de los cuales 6 eran sanos. De los cuales por lo menos 6 no eran intelectualmente sanos, por decirlo así. Tenían grados de deficiencia que no están definidos, pero fue una cosa bastante trágica. De hecho, de ese matrimonio solamente casó Beatriz con el duque Sipar, el duque de la Gracia, que descendía de la duquesa de Berry. María Luisa, que fue reina de Bulgaria, un personaje también
muy particular, y las demás, los que quedaron vivos, fueron duques consecutivos cuando muere don Roberto, cuando muere su padre, pero todo esto con una especie de regencia, porque eran chicos que estaban internados en instituciones todos. Las demás fueron monjas, las demás que pudieron alcanzar una edad adulta y tenían inteligencia suficiente, todas fueron monjas. ¿En dónde? En Solesmes, en la misma abadía donde la reina de la Ida había estado. Es decir, ahí que todos iban moviendo los mismos circuitos. María Antonia se casa con el viudo don Roberto y tiene 12 hijos más. Es decir, don Roberto tuvo 24 hijos, 12 de la primera y 12 de la segunda. De la primera la cosa le fue bastante mal, en la segunda le fue todo bastante bien, la cosa mejoró muchísimo y van a ser 12 hijos bastante brillantes. De estos 12 hijos va a haber también varias que son monjas, es decir, también en Solesmes, en la misma abadía, es decir, todos se van a mover en el mismo entramado. ¿Qué pasa? Don Roberto es un príncipe apátrida, había perdido el ducado de Parma siendo muy niño, pero es un hombre de una enorme riqueza, una riqueza inmensa, de los hombres más ricos de Europa en ese momento. Se contaba que cuando viajaba la familia, 24 hijos, podemos imaginar, se movían en un tren que tenía varios vagones solamente para el duque de Parma, que se movía con toda su casa, con todos sus hijos, con atrezo, con mobiliario, con sirvientes, todo esto en periplos, porque estos iban viajando con todas sus propiedades, que eran el castillo de Chambord en Francia, una gran finca en Biarritz, donde se levanta el aeropuerto hoy en día, una gran propiedad en Cannes, la villa de Pianore, más otras villas en Toscana, Pianore es una finca muy importante, la villa Barthes también en Suiza, y después tenían la gran propiedad que era el Schwarzau am Steinfelde en Austria. O sea que los Parma con sus 24 hijos iban viajando en estos trenes llenos de cosas magníficas entre todas estas propiedades y tenían un tren de vida impresionante. ¿Qué va a hacer María Antonia muy inteligentemente? Porque ya va a quedar, el duque de Parma muere en el año 9, me parece en el año 9, ella va a casar brillantemente a sus hijos, brillantemente. Sita va a ser emperatriz de Austria, Félix va a ser gran duque consorte de Luxemburgo, Javier va a ser quien reciba la herencia carlista, Gaetano se va a casar con una princesa de Turin-Taxis, Luis se va a casar con una princesa de Saboya, Sixto se va a casar con una Rochefoucauld, que es la gran nobleza francesa, con mucho dinero además, porque tenía mucho dinero, unas bodas absolutamente brillantes que van a levantar mucho la casa de Parma en esa generación. ¿Qué sucede? Llega la guerra y entonces estos príncipes, que son borbones y por tanto se sienten medio franceses, pero son austríacos de nacimiento y viven en el imperio, se sienten totalmente fracturados. Sumado a eso, muere el duque Roberto, María Antonia se queda viuda y la gran herencia francesa, que es muy importante, no solamente Castillo de Chambord, sino muchos bienes que había en Francia, va a corresponder al hijo a su hijastro, el duque Elías, hijo del primer matrimonio de su marido. Y eso va a generar una batalla campal entre los hijos de María Antonia y los hijastros de María Antonia, en este caso el duque Elías. Algo que continuó durante muchísimo tiempo y que generó muchísima mala relación entre las distintas ramas de la Casa de Parma. En cualquier caso, ella fue una mujer brillante, vivió mucho tiempo. En la Segunda Guerra Mundial ella se va a Canadá, es decir, ella sale huyendo de Europa, se traslada a Canadá, se lleva a Canadá, entre otros, a algunos de sus nietos. Carlos Hugo de Borbón-Parma, por ejemplo, va a Canadá con sus hermanos, con la duquesa Antonia, la emperatricita va a Canadá con ella también. Es una mujer muy poderosa que va a mantener esta fratría de los Borbón-Parma tremendamente unida. Y además, otro de sus hijos, René, un señor que varía bastante poco, se va a casar con una princesa danesa, es decir, enlaza de nuevo con la realeza del norte, en este caso luterana danesa. De María Antonia viene la reina Ana de Rumanía, por ejemplo, que vemos aquí. Es decir, la casa de Rumanía viene de ahí, por supuesto la casa de Parma, la casa de Austria por el archiduque Carlos, es una descendencia bastante notable. Pero como vemos, todas mujeres de mucho empuje, de mucho empaque, con mucho carácter, con grandes valores y con una gran defensa de aquello que ellas creyeron hasta el final. Una anécdota cuando Ricardo decía lo de Canadá, todas ellas pisaron por primera vez y por pocos días y algunas por pocas horas la tierra portuguesa en el momento que huían a América durante la Segunda Guerra Mundial. Ninguna de ellas, Adelgunda llevando armas, pero ninguna de ellas residió en Portugal y pisaron Portugal por mucho tiempo, ¿no? Días u horas en su huida a otros lugares del mundo. Bueno, y ahora antes de pasar a las preguntas y de despedirnos de las hermanas,
vamos a ver algunos álbumes y entrar a cotillear, ¿no? Porque son álbumes familiares que aquí se ven las fotos y tal, y siempre viene bien entrar un poco aquí a ver qué es lo que están haciendo, la escena de la fotografía. A mí siempre me interesa mucho la escena, ¿no? Que están haciendo ahí, quién hay ahí sentado, y bueno, ver un poco el entorno en el que se mueven. Y como tenemos aquí los expertos que saben identificar a los que están ahí y saben dónde están, pues yo les paso el micrófono y el testigo. Tengo que decir que la mayoría de las fotos son de la colección privada de Ricardo. O sea que son fotos, no hemos de pagar copyright para nada porque son compradas por Ricardo, o regaladas. A la derecha, ya se imaginan, es la toma de hábito del príncipe Carlos Enrique de Lowenstein-Bertin-Rosenberg como padre Raimundus, padre dominico, y está acompañado por toda su familia, hijos, nietos, hermanos, sobrinos, etc. Y ahora Ricardo comentará más, es experto en identificar. Y a la izquierda una fotografía más del siglo XX en que se ven algunas de las hermanas en la parte de atrás, María José, Mariana, María Teresa, María de las Nieves, con sobrinas o hijas, las chicas Luxemburgo, que están en la parte delantera sentadas en el suelo. Está Carlota, están sus hermanas Sofía, está su abuela por otra parte, Hilda. Bueno, aquello que se ve es que estas hermanas permanecen juntas siempre, el vínculo es tremendamente fuerte y ellas van a aglutinar a todos sus descendientes. Y las vemos como van quedando viudas, pero todas aparecen viudas juntas en las fotografías. En todas las bodas están ellas, aquí vemos por lo menos 4, distingo yo desde aquí, y bueno, y allí vemos, pues claro, eso es una isla de White, que es donde se habían ido, la reina de Aida se había ido como monja, y por tanto ahí está el príncipe de Lowenstein, y hay parte de la familia, los duques de Braganza, ahí vemos algunos príncipes de Parma, vemos como todos ellos se van visitando y tienen mucho afecto los unos por los otros. Aquí vemos una foto bastante interesante, inédita en realidad. En el centro del señor mayor es el rey Francisco de las dos Sicilias, el último rey que reinó sobre Nápoles. A la derecha su mujer, la reina María Sofía, hermana de Sisi, la famosa heroína de Gaeta. Esta es una foto tomada en Baviera, en una visita que hacen los reyes de Nápoles, ya destronados, a su cuñado, el duque Carlos Teodoro en Baviera, que vemos aquí a la izquierda, y sentada su mujer María José Braganza. Este es el oftalmólogo del que hemos hablado antes, y detrás están las hijas de ellos dos, Isabel, la reina de Bélgica, la condesa Thüringen, la reina que fue después princesa de Baviera. Allí vemos la duquesa de Urach también, y una princesa Jetta de las dos Sicilias, que era sobrina de los reyes de Nápoles. Una foto bastante curiosa. Esto es la boda en Copenhague del príncipe René de Borbón-Parma, hijo de la duquesa Antonia, de María Antonia, con la princesa Margarita de Dinamarca, con Meg, ella era Meg, para todo el mundo. Y ahí hay una mezcla que es impresionantemente maravillosa, porque ahí podemos encontrar desde, ahora no sé si lo veo aquí, pero me parece que está en esa foto, estar ahí la hermana de Nicolás II, del zar Nicolás II, y está la madre, está la emperatriz viuda también. O sea, tenemos la zarina viuda de Rusia, la hermana de Nicolás II, tenemos los Borbones de Parma, es un melange maravilloso donde está toda Europa junto, ¿no? Es impresionante cómo están estas cosas y cómo todo eso se mantenía todavía en los años 20. Hasta el año 45 todo este mundo todavía se mantiene parcialmente en pie. En la parte superior izquierda, el señor que queda más arriba de toda la izquierda es el padre de la reina Margarita de Dinamarca, que es Federico de Dinamarca, que era primo hermano de Meg. Sí. Esta también es muy bonita, está filmada en Luxemburgo, me parece que es el cumpleaños de Mariana, y ahí está también acompañada por algunas de sus hermanas, que están por detrás de ella, y su sobrina, la emperatricita, ya vestida de luto, siempre vestida de luto desde 1922, que quedó viuda, la gran duquesa Carlota, de Luxemburgo, los Borbón-Parma. Sí. Está otro también, el archiduque está aquí a la izquierda, aquí a la izquierda también el Duc de la Rochefoucauld, la mujer del Sixto Borbón-Parma, Isabel de Borbón-Parma está allí también, Félix Luxemburgo, y es muy interesante ver también cómo ellos mantienen todo el castillo de Berg. Ellas se encontraban continuamente, de hecho Mariana, que es la que sigue, de alguna forma sigue en una familia reinante, va a acoger a sus hermanas mucho en Luxemburgo.
pues con esto ya finalizamos lo de hoy, no sin antes pedir que preguntas, dudas, ruegos, quejas, sugerencias, todo lo que queráis. Este turno de intervenciones, yo me voy a permitir un par de reflexiones. Creo que lo habéis hecho muy bien porque era dificilísimo. Estas 6 mujeres con tantísimo mundo alrededor y tantísima descendencia, creo que no nos hemos perdido por el camino y que lo hemos conseguido desbrozar bastante bien. Se me ocurren 2 reflexiones. En un curso de genealogía, como nosotros hemos hecho muchas veces, hay desde antiguo, ¿no? Desde que se haya puesto de moda toda esta historia de sacar a la mujer a la primera palestra, el viejo dicho de chercher la femme que decían los franceses, el papel importantísimo en las familias que tienen las mujeres, un viejo aforismo que se dice en los cursos de genealogía, que la mujer tiende a casar a los hombres de la familia de su marido con las mujeres de su familia, es muy importante, y aquí se está viendo una prueba fehaciente de ello. Y en cuanto al grupo en particular de mujeres que hemos observado hoy, muy sucintamente por desgracia, pero en fin, se puede ampliar en el libro de Datiu y se puede ver con más detalle, pero son 2 mundos, lo decía muy bien Ricardo, un mundo que desaparece, un mundo que se extingue, un mundo que se hace pavesas, y ese importante momento histórico de la Europa de la Primera Guerra Mundial, las entreguerras, esta Segunda Guerra Mundial. Por frivolizar un poco la cosa, yo diría a la gente que se vuelva a ver 2 películas muy conocidas, las famosas de las Romy Schneider de Sissi, pero que vistas con estas perspectivas nos dan idea de ese mundo brillante de la duquesa Ludovica en Baviera y de su hermana Sofía y el protocolo de la corte española y los miriñaques y Carlos Luis dando las flores y no se las dan y tal. Bueno, y visto con más conocimiento de causa se puede ver desde otra perspectiva. Y la segunda película es El Cisne de Grace Kelly, que nos presenta a un fraile de una casa que puede ser Baviera perfectamente, que ya están en los epígonos, en las vísperas de la Primera Guerra Mundial y que están en la ruina más absoluta y que tienen que casar a Grace Kelly con el príncipe apuntado aquel que protagoniza la película. Bueno, y a mí me llamó sobre esa película la atención el fraile tan sensato que figura. Con estos consejos que me permito daros, y reiterando la enhorabuena, podemos ceder el turno a quien quiera manifestar algo, alguna duda, comentario, algo que haya quedado en el tintero. Sí, bueno, yo primero dar las gracias porque me ha parecido brillante la intervención de los tres. Nada, yo comentar que recientemente Carlos Javier de Borbón Parma ha donado un archivo fotográfico muy importante, que son todas las fotografías de María de las Nieves, a una universidad holandesa, que están todas las fotos de todos los viajes. Y luego también decir que del conde de Bardi, en un dato vamos, que se distinguió en la batalla de Laca, que fue la última de las batallas en la que Alfonso XIII estuvo a punto de caer en manos carlistas, y por eso el conde de Sambov le concedió al conde de Bardi la medalla del Espíritu Santo, artesa. ¿Dónde fue herido quizá? En Laca, sí. Hizo una carga de caballería y se distinguió en una carga de caballería. Muchas gracias por la intervención y tiene un complemento. Don Pedro, duque de Calabria, ha heredado de su tía, la duquesa de Parma, la princesa de Parma, unos álbumes de las guerras carlistas también muy importantes que me manifestaban que no sabía exactamente cómo hacerlo por el enorme respeto que le infunden para reproducirlos correctamente, pero que son un tesoro porque están identificados todos los momentos, los personajes y demás. Entonces, yo no lo he llegado a ver, pero me pidió consejo en un momento dado y dijimos que con muchísimo cuidado ya se vería qué es lo que se podía hacer con ello, pero van saliendo muchos tesoros. Recordemos que el duque de Calabria es descendiente de Elías, de uno de los 12 hijos del primer matrimonio. Es descendiente, bisnieto de Elías, uno de los hijos del primer matrimonio del duque Roberto, ¿no? el que más se enfrentó con su madrastra María Antonia. Y ya que hablaba de las películas de Sissi, no miréis las series de Sissi actuales, por favor. No las vi. La fotografía que habéis puesto de la Tercera Guerra Carlista con todos los Borbones desciende de Roberto y de Conde
de Caserta, de los que están en las fotografías. Claro, que ahí me voy a permitir una crítica negativa, está invertido el negativo. Sí, están todas las cosas alrededor, los corazones, las condecoraciones. Claro, si tú has visto fotos de Barbie de mayor, de señor de mayor, de mucha edad, pues que no aparece en ningún sitio. Yo solamente lo he visto en uno, que es una... Una un poco más mayor de la que sale ahí, pero un poco más mayor. Hay una boda en Cannes, me parece que es el año 3, una foto maravillosa, que es en Cannes, se casa Cristina dos Sicilias con Peter Ferdinand Toscana, con el gran duque de Toscana, ¿no? Y esa foto está hasta Anastasia Mikhailovna Romanov, pues está todo el mundo, los Caserta, entonces aparecen de Roberto y Barbie, aparece ahí detrás, pero aparece él, no aparece ella, yo no la encuentro en la foto, pero es de las pocas veces que lo he visto. Juan Balanzón decía que como que él medio maltrató un poco a su mujer. Sí. Bueno, sí, también el archiduque maltrató a María Teresa. También a María Teresa. Claro, sí. Había una pregunta por ahí. Sí, soy un poco extraño acá porque venimos con mi mujer de Argentina a escucharlos con mucho gusto a ustedes y realmente los felicitamos porque hemos aprendido mucho. Muchas gracias. Y pregunto, la descendencia de todo esto que hemos escuchado, que de seguro serán miles hoy, así a grandes rasgos, son familias hoy que han mantenido mucho en lo material de lo que tenían de sus antecesores, o se perdió mucho de todo esto. Bueno, eso pasa como en cada casa. Quiero decir que hay gente que ha mantenido y hay gente que no ha mantenido nada. Los Parma, que tuvieron una fortuna inmensa, hoy en día la mayoría no tienen nada. Sí que hay, por ejemplo, lo que dejó María Cristina, y sé que hay cosas importantes que se han vendido en subasta. El diamante Farnesio, por ejemplo, se ha vendido por 5 millones de euros, solamente pensar eso. Y hay otras personas que son casi personas del común, que tienen que trabajar lógicamente para ganar su vida. Esto, muchos de ellos. También es verdad, no hay que olvidar nunca que, claro, en estas familias las conexiones son muy importantes. Y aunque tú tengas que trabajar, si eres primo de no sé quién, esto también cuenta. Muchas gracias. Pero es muy variado, no podemos hacer aquí, no podemos decir que todo el mundo sea igual, porque es absolutamente variado. Entre la descendencia y los familias reinantes, los Luxemburgo y los Liechtenstein son familias reinantes y son descendientes suyos. Y los Bélgica, perdón, se me olvidaba. Son 3 familias reinantes actuales que son descendientes de las infantas. Voy a hacer una pregunta. La emperatriz Zita es ha habido una sola, ¿no? Una emperatriz Zita. Sí, solamente ella, sí. Y el Otto era pariente de... Otto es hijo de Zita. hijo de Zita. Era el hijo mayor de Zita y del ¿De la emperador. emperatriz de dónde? De Austria y reina de Hungría. Hija de la última de las infantas. No hace mucho. ¿Perdón? Otto no hace muchísimo. No, Otto murió ¿en qué año? Por eso. 2000. 11. Y su madre Zita en el 89. En el 89. Sí, murió muy mayor, pero bastante. En el 89. Y ese Otto tiene descendientes. Sí, muchos, sí. Como anécdota muy lateralizada, Santa Zita es patrona de Parma. Y aquí en España tuvimos una señora muy conocida en sociedad, la mujer del ministro Serrano Súñez, que se hacía llamar Zita, y la esquela funeraria de Zita con Z, pero realmente era Ramón Zita, y quedaba mucho más bonito que Zita, pero son santos diferentes. Y a Zita le pusieron Zita por este tema religioso muy básico, porque Zita es la patrona de las mujeres del servicio doméstico. Es la patrona del servicio doméstico. Y le pusieron a Zita en ese homenaje, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguna intervención? ¿Duda? ¿Comentario? Pues entonces, vamos... ¿Sí? Nada, hola, bueno, enhorabuena a los tres, que Manuel, gracias, porque es raro encontrar a 3 personajes de esta talla, 3 historiadores, gracias. Y solamente comentaros que este verano, al investigar un poco sobre los Caserta, me pareció muy curioso que ellos compartían villa en Cannes, compartían valla de villa con los Bardi, o sea que debe haber en la huila carlista, ¿no? Una coteí en Cannes. Bueno, una coteí, como dices tú, lo que pasa en Cannes, si tú hablas de comienzo del siglo 1900, aquello es, claro, ahí está todo el mundo. No, hablaba en 1876, una cosa así, que estaba Marie Thérèse, ¿no? Que era la de los Caserta,
y Enrique IV, que era la de los Bardi, y es que justo estaban pegadas. Claro, pero eso era muy, a partir de ahí es muy habitual. Estaba la Villa Marie-Thérèse, la primera, porque luego hubo una segunda, Sí. la Villa de los Bardi, pero ahí sí nos sumando gente. Estaba la Villa Venden de la Gran Duquesa Anastasia, estaba, yo creo, medio mundo tenía una villa en Cannes, casi todos pasaban por allí. Y la Villa Tebas de la Emperatriz Eugenia. Ajá. No, pero no está en Cannes, está en Camarga. Y luego en los años 20, 30, incluso 40, hay una pequeña, ya una cosa mucho más pobre, en Mandelieu hay una sucesión de casas todas pegadas donde vivían Gennaro dos Sicilias, vivía esta Cucuz, como se llamaba la condesa Nicolai, Pía dos Sicilias, condesa Nicolai, vivía también ahí. Vivía también ahí María Saboya, casada con Luis de Parma. Vivían en unas casas todas pegadas que eran el Mas Saint-Louis, el Mas Saint-Remy, unas casas todas pegadas. Vivían en una especie de, no digo de comunidad, pero todos juntos ahí. Habían venido muy a menos, esto ya casi después de la Segunda Guerra Mundial, y ahí convivían mucho. Y ahí han seguido mucho tiempo, perdiendo, todo esto se iba repartiendo y al final no quedó prácticamente nada. De hecho, el duque de Castro, digamos el italiano, por decirlo así, el duque de Castro, lo que le había quedado a su padre era el Domaine de la Combe, que era una cosa mínima de una pobreza extrema, o sea, un sitio donde no había absolutamente nada, ¿no? Pero sí, el esplendor de otro tiempo se fue perdiendo. Gracias. Hablando de colonias regias, Ricardo escribió un magnífico libro, que os recomiendo, sobre Estoril, sobre los años dorados de Estoril. ¿Algo más? Pues entonces me vais a permitir que, recordando que somos huéspedes de la parroquia del Santísimo Cristo de la Victoria, que es la que nos ha cedido el uso del local, y teniendo presente lo que ha sido toda la presencia religiosa que ha salido a relucir en este linaje femenino que han protagonizado estas 6 mujeres y su descendencia, agradeciéndoles, como digo, a la parroquia del Santísimo Cristo de la Victoria la de anfitrión, pues levantamos la sesión sin antes agradecerles también a ustedes su atención y su presencia. Muchas gracias.